que la impedancia, ¿no? Vamos a colocar esto es la impedancia. ¿Sí? Y también que la impedancia para cualquier medio de transmisión, esto era igual a la permeabilidad por la frecuencia angular y dividido para la constante K en módulo, ¿no? Módulo de K. Se supone que los datos que tiene este plasma van a ser la permeabilidad y también la frecuencia angular. Lo que debemos determinar es la constante de propagación con esta ley constitutiva que nos dan del plasma. Porque las demás la habíamos obtenido para medios de transmisión que no tenían ninguna ley constitutiva, ¿no? Sino que eran materiales en los cuales no teníamos frecuencias de oscilación, sino eran materiales que tenían su frecuencia crítica, sí, pero que no estaban relacionados con ninguna ley constitutiva. Entonces, para resolver este ejercicio, en primer lugar deberíamos calcular o obtener una derivada parcial de la densidad superficial de corriente con respecto al tiempo. Para este tipo de ecuaciones, se había indicado que eran, o la estructura tenía de la siguiente manera: J sub 0, vamos a ponerle sin, solo le vamos a poner así J sub 0, esto multiplicado por E. Aquí puede ser menos o más J, no hay ningún problema, ¿no? De K.R, K era un vector, producto punto con R, que era la dirección de propagación, o el punto en el cual se consideraba el análisis, y menos frecuencia angular por el tiempo. El plasma es un dieléctrico y por lo tanto deberíamos aplicar las ecuaciones para un dieléctrico, pero en primer lugar, si ustedes quieren de trabajar con la ecuación general de la constante de propagación, sería mucho mejor, ¿no? Entonces vamos a hacer de esa manera. Pero esta era la estructura que tenían todos los campos en el dominio de la frecuencia. Como les digo, no hay ningún inconveniente que alguien le ponga aquí positivo o que le pongan negativo. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando con una onda incidente, si es el caso, igual el viaje de esta manera, o una onda reflejada, que se mueve en sentido opuesto. Entonces la una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Entonces no hay ningún inconveniente en ponerle aquí como más o menos, ¿no? El resultado, claro que va a variar, pero en los dos casos estamos realizando la respuesta de manera correcta. Por lo tanto, derivemos esta ecuación con respecto al tiempo, porque eso es lo que tenemos de dato. Vamos a derivar J con respecto al tiempo. Entonces vamos a derivar con respecto al tiempo. La derivada con respecto al tiempo es J0 aquí, por E, perdón, es subíndice, no es, ya, por E a la menos J, y le colocamos entre paréntesis
K punto R y menos W por T. Y le derivamos, y debemos derivarle esto con respecto al tiempo. ¿Cuánto vale la derivada con respecto al tiempo? JW. Ya, JW. Entonces, fíjense en que prácticamente lo podríamos poner lo siguiente. Que la derivada de J, esto es J nuevamente. Simplemente vamos a ponerle como J, J por la densidad superficial de corriente y por la frecuencia angular. Fíjense, entonces, no hay ningún inconveniente si le ponemos ya como vector, ¿no? ¿Por qué le puedo poner este como el siguiente como vector? Estoy aquí como vector. Si le pongo como vector también J, le deberíamos colocar como vector. Tenemos la derivada de la densidad superficial de corriente con respecto al tiempo y vamos a igualar estas dos expresiones. Igualamos le borro esto de aquí. Igualamos, esto es igual a la frecuencia al cuadrado del plasma por la permitividad y multiplicado por el vector campo eléctrico. De esta ecuación, fíjense en que lo único que va a cambiar aquí, ¿no? Si le ponemos aquí con más, sería que esto es menos J. Y aquí igual tendríamos menos J, ¿no? ¿Sí? Entonces, ven que no va a haber mucho cambio. Entonces, veamos la densidad superficial de corriente, aquí es igual. Ahora, alguien va a decir, pero ¿y por qué nos vamos por este camino? Por una simple razón. Fíjese que de dato tenemos J y también K. K es función de W, de la permitividad, de la frecuencia angular y de la conductividad. Y no tenemos aquí ningún valor de la conductividad. Pero ese valor de la conductividad la tenemos implícitamente en J. Si aplicamos la ecuación de Maxwell, pero la ecuación de Ohm. J es igual a la conductividad por el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual vamos a despejar J. Como está, aquí estamos multiplicando, pasa a dividir, pero le vamos a colocar en el denominador, en el numerador, perdón, sería menos J. Menos J, esta frecuencia del plasma se queda en el numerador. También tenemos la permitividad y el campo eléctrico. La frecuencia angular que está multiplicando pasa a dividir. Este es mi valor de J. Y como les decía, lo que vamos a hacer es a igualarle a la ley de Ohm, que esta sí se cumple en cualquier material.
es igual a la conductividad multiplicado por el campo eléctrico, que es el como vector. ¿Ya? Ya. Si igualamos ahora estas dos ecuaciones, determinamos que la conductividad debe ser igual, ¿sí? Si igualamos las dos Jotas, la conductividad debe ser igual a menos J, la frecuencia angular o la frecuencia de oscilación del plasma, frecuencia al cuadrado del plasma por la conductividad, por la permitividad y dividido para la frecuencia angular. Este es la conductividad. ¿Alguna duda hasta aquí, por favor, de lo que estamos realizando? Colocamos la ecuación general de la constante de propagación para cualquier medio de transmisión, y eso era igual a frecuencia angular por la raíz de la permeabilidad por la permitividad. Y todo esto que multiplicaba a 1 más J y la relación que nos determinaba para ver si es un dieléctrico, conductor o cuasi conductor. Solo que déjenme, porque aquí me faltó ponerle un algo, esta parte de aquí. Ahí sí, 1 más J por la conductividad y dividido por la frecuencia angular y por la permitividad. Y todo esto elevado a un medio, porque era la raíz. Dentro de esta constante, que es la que necesitamos para calcular la impedancia, lo que nos están solicitando, reemplacemos el valor de la conductividad. K es igual a frecuencia angular por la raíz de mu por epsilon, permeabilidad por permitividad. Todo esto uno más J, y aquí le voy a colocar lo que vale la conductividad. Por la conductividad, vamos a colocarle primero el valor de la conductividad, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a poner otro paréntesis y le voy a poner el valor de la conductividad, menos J, ¿sí? Frecuencia, ¿sí? La frecuencia de oscilación del plasma al cuadrado y multiplicado por la permitividad. Y sobre la frecuencia angular. Eso es la conductividad, y todo esto dividido para 1. Entonces, todo esto, toda esta parte de aquí, le dividimos 1 sobre la frecuencia angular y por la permitividad. Y a esto le elevamos a la 1 medio. 1 medio. Este es mi valor de la constante K. Pero todavía podemos seguir operando dentro de la constante. Fíjense. Entonces vamos a seguir operando. K es igual W. Seguimos manteniendo la raíz de la permeabilidad por la permitividad. Todo esto por
antes de ponerle por primero, por 1. Y trabajemos aquí. Más por menos, menos. J por J, ¿cuánto es? J al cuadrado. J al cuadrado. ¿Y cuánto es J al cuadrado? Menos 1. Menos 1. Y con el menos que teníamos acá es más. Por lo tanto, esto va a ser más. Y vamos a eliminar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos menos por menos, más por menos, perdón, menos, J por J menos 1, y por lo tanto aquí se me pone más. Eliminamos la permitividad y tenemos la frecuencia del plasma al cuadrado. La frecuencia del plasma al cuadrado sobre la frecuencia angular al cuadrado. Y todo esto elevado a la 1/2. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí o no? Ya. Entonces sigamos. Ya. Vamos a ingresarle todo esto en una sola raíz, ¿no? Y para tener el valor de K, porque es lo único que nos falta. K, eso es todo. Es la constante, esta constante K igual. Voy a poner en una sola raíz todo, ¿no? Entonces vamos a poner en una sola raíz. Y este va a ingresar a la raíz como frecuencia angular al cuadrado. Frecuencia angular al cuadrado. Esto ingresa a mu por epsilon de la misma manera. Mu por epsilon. ¿Ya? Fíjese. Y todo eso, dejémosle mejor antes de, hagámosle de esta manera, por favor. Antes de, solamente ingresémosle dentro de una raíz de este y aquí. Pues, frecuencia angular al cuadrado, para después hacer la multiplicación. Frecuencia angular al cuadrado, y multiplicamos por mu por epsilon. Por todo esto, por 1 más frecuencia del plasma al cuadrado y sobre la frecuencia angular al cuadrado. Pero ahí todavía podemos seguir operando, ¿no? Si ustedes quieren, podemos seguir operando. O de pronto le pueden dejar de esta manera, ¿no? Porque le podríamos multiplicar por cada uno de ellos la frecuencia angular. Vamos a multiplicarle. Vamos a multiplicar la frecuencia angular. Aquí tendríamos frecuencia angular al cuadrado. Y en cambio se eliminaría aquí la frecuencia angular. Sería más la frecuencia al cuadrado del plasma. ¿Ya? Y la impedancia que nos estaban pidiendo, o la relación que existe entre el campo eléctrico y el campo magnético, esto es igual a mu, que es la permeabilidad, por la frecuencia angular, sobre la raíz de la permeabilidad por la permitividad, y todo esto que multiplica a la frecuencia al cuadrado y más la frecuencia al cuadrado del plasma. ¿Okay? Y si ustedes quieren, le podemos dejar de esa manera, o si no,
ingresarle dentro de la raíz y realizar las respectivas simplificaciones, ¿no? Porque ustedes pueden ingresar dentro de la raíz del mu cuadrado, w cuadrado, simplificar mu con mu, o si no, déjale de esa manera. Preguntas de este problema, por favor. ¿Ninguna pregunta? No, Inge. Ya. Vamos, como creo que hemos realizado ejercicios, 2 ejercicios aplicativos de lo que es la solución de la ecuación, perdón, las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Son ejercicios tipo que se podrían presentar en el momento que están ustedes resolviendo los problemas. ¿Qué horas tienen, por favor? 2:52, Inge. Ya. A las 3 de la tarde nos reintegramos para ver otro de los, también consecuencia de estas, de las ecuaciones de Maxwell, el dominio de la frecuencia, que es la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Entonces, si no tienen preguntas, muchísimas gracias y regresamos a las 3 de la tarde.
Entonces ya estamos todos presentes. Sí, Ya. Entonces vamos a estudiar lo que es la parte correspondiente a velocidad de fase y velocidad de grupo. Esto tiene que ver muchas veces con las ondas electromagnéticas que están viajando en medios conductores. Un ejemplo bien claro es el aire. No sé, algunos de ustedes estudiaron en colegios técnicos, por favor. ¿Ninguno? En el técnico agropecuario. Ya, tal vez bueno, o de colegios donde tenían la materia, o mejor dicho, la especialidad de electrónica. Sí, Inge. Ya, y el señor Camacho me dice, ¿quién más? Nadie más, solo él. Voy a repetir la pregunta, Inge, por favor. A Jonathan también le decía, si alguno de ustedes estudió en colegios técnicos que tenía la especialidad de electrónica. Ah, yo. Y al señor Jacom, el señor Jonathan Carrillo también me dijo por aquí el señor Camacho que habían estudiado. Bueno, les hacía esta pregunta porque esto tiene que ver con la parte de las ondas electromagnéticas cuando son moduladas. ¿Cuándo se modula una onda? ¿Sí? Vamos a ver esta. Déjenme abrir el archivo nada más que acerca de lo de la velocidad de fase y velocidad de grupo, ¿no? ¿Sí? Ya, ahora sí veamos. Lo que les decía es, esto tiene que ver con la parte de la modulación de las ondas electromagnéticas. ¿Ya? ¿Cuándo o por qué se modula una señal, una onda? La mayoría de nosotros recibimos señales de televisión y también señales de radio. Esas señales de radio, el momento que tenemos una antena o un sistema, mejor dicho, vamos a decir un sistema, en el cual se genera este tipo de emisiones, ¿ya? Para poder salir y viajar a grandes distancias o a puntos alejados del lugar donde se genera estas ondas, es necesario modularles para poder ser enviadas a través de una antena hacia el medio de transmisión. Y en el medio de transmisión, ¿sí?, son captadas por antenas y esta señal que es captada se envía hacia el equipo receptor. Las señales que existen en el generador sin que sean moduladas se conoce como el nombre de banda base. Por ejemplo, la voz. La voz tenemos que prácticamente está en un rango de frecuencias de 30 hasta 300 kilohertz o hasta 3000 kilohertz, ¿no? 3500 kilohertz, por ahí es el rango de la voz. Si se quisiera enviar la señal sin modular, ¿sí?, con una frecuencia de 3500 kilohertz, esta señal prácticamente, en primer lugar, necesitaría de antenas bastante grandes para poder emitir la señal, ¿sí?, porque
las antenas más comunes, que luego lo vamos a estudiar, Dios mediante, en 7º nivel. Las antenas que se emplean tienen una longitud de la longitud de onda sobre 2. Y la longitud de onda no es más que calcular, si es el aire, la velocidad de la luz, porque es en el aire que se está viajando, sobre la frecuencia. O si no, si es otro material, es la velocidad en el material sobre la frecuencia. Y esto es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Fíjese, 3 a la 8 metros sobre segundo. Y le dividiríamos para 3500 o 3.5 por 10. Sería al cubo 4, 5 y 6 por 10 a la 6. Sí, si hacemos este cálculo, tendríamos que esto es igual a 85.71 metros. ¿Sí? 85.71 metros. Entonces, fíjense, para poder captar esta señal, deberíamos tener antenas de un valor de 42.85 metros, y es una antena dipolo, 42.87 metros, 86 metros. O si es una antena monopolo, en cambio es la longitud de onda dividido para 4, tendríamos un valor de 21.43 metros. Pues fíjense, esa es una de las razones que se debe realizar la modulación de la señal. Es decir, multiplicar esta señal de baja frecuencia por una señal de alta frecuencia. Eso es la parte de la modulación. Y ahí aparece lo que es la velocidad de fase y la velocidad de grupo. La velocidad de fase es la velocidad con la cual se mueve una sola onda. Y la velocidad de grupo es la velocidad con la cual se mueve un paquete de ondas. Al multiplicar una frecuencia de baja frecuencia por una frecuencia de alta frecuencia, lo que va a suceder es que van a existir 3 combinaciones: la suma, la resta de estas frecuencias y la frecuencia fundamental. Pero fíjense, lo que yo quiero que ustedes vean es que tener antenas de esta dimensión para poder captar una señal de voz prácticamente es, no que es imposible, pero tener 42.86 metros de longitud de una antena, ¿sí?, no es lo aconsejable. Esa es la razón por la cual a las antenas se les modula y se envía la señal a través del medio de transmisión. Entonces, eso más o menos tiene que ver la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Con esta introducción, veamos qué es la velocidad de fase y la velocidad de grupo. De velocidad de fase. La velocidad de fase de una onda es la tasa o velocidad a la cual la fase de la misma se propaga en el espacio. Es la velocidad a la cual la fase de cualquier componente en frecuencia de una onda se propaga, que puede ser diferente para cada frecuencia. Prácticamente lo que nos está diciendo es la velocidad con la cual viaja una onda. Y una onda puede viajar a diferente velocidad, todo dependiendo de su frecuencia, ¿no? Fíjense en que no es lo mismo tener una baja frecuencia que en la unidad
una baja frecuencia, ¿qué unidad de tiempo estaría viajando solo esta parte de la señal? Que una señal de alta frecuencia, que en el mismo tiempo va una mayor cantidad de ondas y por lo tanto la velocidad de propagación es mayor. Eso es lo que le dice aquí, ¿no? Después es diferente para cada frecuencia en la cual se va a transmitir. Es decir, es esta la frecuencia solo de una señal. Esa es la velocidad de fase. ¿Cómo se calcula esta velocidad de fase? Bien simple. La velocidad de fase está dada en términos de la velocidad angular, W, y de la constante de propagación, con la relación velocidad de fase es igual a frecuencia angular sobre beta. Beta ya es la constante de propagación que lo habíamos visto. Esa es cómo se calcula la velocidad de fase. Frecuencia angular sobre la constante de fase. Y recuerden que esto es 2pi por f y esto es 2pi sobre lambda, ¿no? Y prácticamente ahí les va a salir que lambda sobre f, que es la velocidad con la cual se propaga una onda, ¿no? ¿Sí? Entonces todo está relacionado. No hay ningún misterio aquí. La velocidad de fase o la velocidad de propagación de una onda no es necesariamente igual a la velocidad de grupo de una onda, que es la tasa a la cual viaja la energía almacenada en la onda. Cuando ustedes trabajaban en laboratorio y les decían, midan la onda de voltaje, colocaban en el osciloscopio, la punta del osciloscopio, o la sonda le colocaban en el generador de señal. Colocaban la frecuencia, ¿no? La señal, la amplitud y la frecuencia, y lo podían medir en el osciloscopio. Esa es la velocidad con la cual está viajando una sola onda. Inclusive en el osciloscopio medían el periodo. Variaban la frecuencia y veían que había ondas de frecuencias bajas u ondas de frecuencias altas, ¿no? Ya. Pero esa es la velocidad con la cual viaja una sola onda. El momento que se modula o que se multiplica una señal de baja frecuencia con una de alta, aparecen las modulaciones, AM, FM, en fase, en frecuencia. Y lo que viaja en el aire es ese paquete de frecuencias. No una sola señal, sino un paquete de señales que viajan en el medio de transmisión. Ustedes esto de lo que es las modulaciones lo van a estudiar cuando tomen la asignatura de comunicación analógica. En comunicación analógica ustedes ven los tipos de modulaciones, AM, FM, y en cambio en comunicación digital ustedes van a estudiar las modulaciones digitales. ASK, FSK, PSK, QAM, que existe una infinidad de modulaciones. Aquí solamente lo que les vamos a ver es la velocidad, cómo calcular la velocidad con la cual viaja una onda o cómo calcular la velocidad con la cual viaja un paquete de ondas. ¿Sí? La velocidad de fase de la radiación electromagnética puede ser en ciertas circunstancias superior a la velocidad de la luz en el vacío. Pero esto no implica que haya transmisión de energía por encima de dicha velocidad. En algunos ejercicios cuando empiezan a resolver, sea en líneas de transmisión, especialmente cuando les piden calcular la velocidad de propagación de una onda al interior de una línea de transmisión, salen velocidades mayores que la velocidad de la luz, y cuando se sabe que ningún material puede viajar a una velocidad mayor a ella. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la velocidad es de la radiación electromagnética. Pero no hay transmisión de energía a esa velocidad, solamente es la velocidad con la cual viajaría la onda al interior de ese medio de transmisión.
Pero si queremos calcular la velocidad con la cual viaja la energía, ahí va a ser menor. Esta parte de aquí es una aclaración para que el momento que ustedes reciban líneas de transmisión y de pronto, al calcular la velocidad de fase o la velocidad de propagación en la línea, les sale mayor a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y la pregunta es, ¿puede existir una onda con mayor velocidad de la luz? Sí, ¿no? Es la velocidad de la radiación electromagnética, pero es la velocidad de la radiación, no la velocidad de la energía. De esta manera, hemos visto que están los campos. Aquí lo único que le hemos reemplazado es, en vez de colocar K, punto R, y como están en la misma dirección y en el mismo sentido, es módulo del primer vector por el módulo del segundo vector y por el coseno del ángulo que forman que es 0 grados, por lo tanto es K por R. Y también hemos puesto que K es igual a beta. Esto se cumple en líneas que tienen bajas pérdidas, o en medios de transmisión en los cuales las pérdidas son despreciables. Uno de esos es el vacío, porque recuerden que en el vacío o en el aire la conductividad es igual a 0. Si la conductividad es igual a 0, alfa es igual a 0. Estamos hablando de un dieléctrico. Y alfa era igual a la... ¿Se acuerdan ustedes cuando calculamos la constante de propagación para un medio dieléctrico? Habíamos pedido que J es igual a la impedancia sobre la raíz de la conductividad. Y la conductividad, si es 0, la raíz de 0 es 0 y por cualquier valor es 0. Por lo tanto, no existe pérdidas, ¿no? Entonces, para eso estamos colocando aquí en medios de transmisión que no tienen pérdidas. Y uno de ellos es el aire, ¿no? También, en la mayoría de líneas o de materiales que se emplean para radiocomunicación, se trata de que sean materiales con bajas pérdidas. Por eso le colocamos de esta manera el campo eléctrico. Al graficar esto, si yo les digo a ustedes que grafiquen esta parte de aquí, ustedes lo que me van a decir es lo siguiente. Voy a... Vamos a hacer ya, ahí. Ustedes le podrían hacer esto de aquí, transformarle esto en... Esto es igual a E sub 0. Esto es Euler, que multiplica coseno de beta por R menos W por T. Cerramos paréntesis y más J por el seno de beta por R menos W por T. Eso es por Euler. Esto me representa la fase, porque ustedes dibujan el coseno, dibujan el seno, dibujan de esta manera, ¿no? Y esta frecuencia o esta fase es lo que están dibujando, de senos o cosenos. Y si no hay movimiento, esto va a ser constante. Yo les digo a ustedes, grafiquen una onda de 20 kHz. Entonces 20 kHz va, y de esos 20 kHz es constante, ¿no? Seno de 20 kHz. Entonces esto va a ser constante en el tiempo. Lo único que el tema dice aquí que va a ir viajando en el tiempo, ¿no? Eso como una explicación de lo que viene a continuación. Entonces, beta por R menos W por T es constante. Y habíamos indicado que cuando se quiere calcular una velocidad, la velocidad es igual
a la derivada del espacio con respecto al tiempo. ¿Dónde tengo yo aquí el espacio? Aquí. Fíjese. Por lo tanto, vamos a derivar todo esto con respecto al tiempo, porque recuerden, como lo que les había graficado a ustedes. Esta es la velocidad con la cual va a viajar la onda, ¿no? Fíjese. Para una frecuencia determinada. Si tengo otra frecuencia, en el mismo espacio vamos a tener mayor cantidad de ondas. Eso quiere decir que va a existir una mayor tasa o una mayor velocidad o rapidez. Pero esto es constante para esta onda, ¿no? Para la onda de acá igual es constante. Graficar una señal de 20 kilohertz no cambia, a menos que ustedes manualmente le cambien la frecuencia. Por eso esto es constante. Y lo que necesitamos es obtener la velocidad con la cual viaja esta onda o la velocidad con la cual viaja esta onda de aquí. Esa es la velocidad de fase. Y esa velocidad de fase la vamos a obtener es derivando con respecto al tiempo. La derivada de una constante con respecto a cualquier variable es igual a cero. La variable es una constante, ¿no? Entonces derivamos con respecto al tiempo. Y sería beta, que es su constante, o la derivada de R con respecto al tiempo, menos W. ¿Ese? ¿Ya? Podemos pasar W al otro lado de la igualdad. Y beta que está multiplicando pasa a dividir. Y ahora esto es la velocidad de propagación o la velocidad de fase. Fíjese, entonces la velocidad de fase es igual a la velocidad angular sobre la fase. Ya, eso simplemente para que alguien me va a decir, ¿y de dónde salió esta ecuación? Entonces, esa ecuación la acabamos de obtener de la definición de los campos en el dominio de la frecuencia. Veamos qué es la velocidad de grupo ahora. Ya se ha visto la velocidad de fase, la velocidad con la cual viaja una sola onda. La velocidad de grupo de una onda es la velocidad con la que las variaciones en la forma de la amplitud de la onda, también llamadas modulación o envolvente, se propaga en el espacio. Nuevamente aquí vamos a poner cómo se define esa velocidad de grupo y también luego vamos a hacer la obtención de esa fórmula. Se define como la derivada de la frecuencia angular con respecto a la fase. Esa es la definición de la velocidad de grupo. Fíjese en lo que nos está indicando. La velocidad de grupo es la velocidad con la que las variaciones en la forma de la amplitud de la onda, también llamada modulación envolvente, se propaga en el espacio. Entonces aquí, cuando ustedes tienen una señal, bueno, ya vamos a hacer eso, aquí ponemos un sumador, e ingresa a una frecuencia modulante, una frecuencia de bajas señales, ¿no? Y le multiplicamos por una frecuencia de alta, ¿sí? Esta se dice modulada y esta se le dice la portadora. Entonces, aquí a la salida se generan tres pares de frecuencia. La frecuencia mayor menos la frecuencia menor. Ustedes lo pueden esto inclusive demostrar, ¿no? Se colocan aquí dos señales. Tenemos también la frecuencia de portadora y en el otro lado tenemos la frecuencia de portadora más la frecuencia de la modulante o de la señal de información. Fíjese, a partir de esto vamos a obtener lo que nos dice la definición de esta parte. Y la definición que está en este párrafo. La velocidad de grupo de una onda es la velocidad con la que las variaciones en la forma de la amplitud de la onda, también llamada modulación envolvente, se propagan en el espacio. Y también vamos a obtener la fórmula de esta velocidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor?
de lo que se les está explicando. Entonces, continuemos, no hay preguntas. O sea, si la velocidad angular es directamente proporcional a beta, si esta frecuencia angular es directamente proporcional a beta, entonces la velocidad de grupo es exactamente igual a la velocidad de fase, como es en el caso del vacío. En el vacío o en el aire, se concluye que la velocidad de fase y la velocidad de grupo son las mismas. Y por eso vamos a ver que van a viajar en forma compasada las modulaciones o las señales. Pero puede ocurrir que existen materiales en los cuales la velocidad de fase, la frecuencia angular no es directamente proporcional con la fase. Y pueden existir ondas que están de esta manera, u ondas que están de esta manera y van viajando, ¿no? La una está adelantada o tiene mayor velocidad y la otra tiene menor velocidad. Y van a existir ondas que viajen así u ondas que viajen de esta manera, ¿no? Acostadas a un lado, al izquierdo o al derecho. Y en cambio las ondas que tienen velocidad viajan es derechitas, así, ¿no? Viajan de esa manera. En caso contrario, la forma de onda se distorsionará a medida que la misma se propague. La velocidad de fase es una sola onda, mientras que la velocidad de grupo es de un conjunto de ondas, lo que ya les había indicado inicialmente. Vamos a ver cuáles son las características que tiene una señal. Cuando a ustedes sí trabajaron en el laboratorio con osciloscopios y con generadores de frecuencia. ¿Sí o no? No, profe, no llegamos. ¿No llegaron ¿Qué a eso? laboratorio? Bueno, cuando quizás ya lleguemos de forma especial, ustedes tienen aquí un generador de frecuencia que se denomina. Aquí tienen un generador de frecuencia y tienen botones, ¿no? Aquí tienen un botón, aquí tienen el otro botón. Aquí tienen ustedes una salida para colocar el cable en la punta del osciloscopio y tienen el osciloscopio. Entonces, en el osciloscopio tienen, dependiendo del tipo de osciloscopio que les den, tienen una pantalla y tienen botones para lo que es el barrido o la toma de señales. Entonces ustedes lo colocan en la punta del osciloscopio, ¿sí? En este lugar, y la otra punta le colocan o le ponen el osciloscopio en la entrada del canal 1 o canal 2 que tienen, ¿no? Con esta perilla, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes lo que tienen es, le dicen coloque una señal de 1 voltio. Ustedes van, mueven la perilla y le colocan 1 voltio. Entonces esta es la amplitud. La amplitud. Y les dicen coloquen una señal de 5 voltios y que tenga una frecuencia de 1 kilohertz. Con esta perilla, en cambio, van variando la frecuencia. Pues con esta, aquí miren en el osciloscopio la onda que está así de voltaje. Y van subiendo, ¿no? La amplitud. Escogen la escala adecuada y van midiendo. Dice, ya tengo 5 voltios pico pico. Entonces ya le pongo 5 voltios pico y 10 voltios pico pico. Entonces, ahora me dicen, coloque una frecuencia de 10 kilohertz. Entonces, de igual manera aquí van variando y van midiendo. Aquí les van saliendo los valores. Si es los osciloscopios que miden automáticamente, les sale la amplitud aquí en LEDs, perdón, en LC, ¿sí? En las pantallas LC, la amplitud y también les sale la frecuencia. Entonces ustedes van variando aquí, van colocando amplitud y frecuencia. Pero también tienen otro osciloscopio, pero en otro canal en el osciloscopio. Y les pueden decir, ¿sabe qué? En ese segundo canal, colóquele una señal coseno. Aquí les puse usted una señal seno y ponen aquí canal 2 y aparece otra pantalla y le colocan la señal coseno.
seno y coseno están desfasados. Entonces lo que se puede controlar de una señal es la amplitud, la frecuencia y la fase. Son las tres características de una señal. Amplitud, 5, 10, 15, 30, 50 voltios. La frecuencia, una señal de 1 kHz, 2 kHz, 1000, 100, 1K, 1 mega, 2 megas, 1 giga. ¿Sí? Y la fase, que empiece en 0, que sea desfasada a 20 grados, que tenga más de 30 grados, menos 30 grados, menos 50, más 80. Son las tres características que pueden tener una señal. ¿Sí? ¿Está entendido, por favor? ¿Sí? ¿Qué les digo? Ya, les ponemos de esta manera. Aquí va la amplitud. Y en este punto le colocan el tiempo, que no es más que el periodo. Si le dice coloque una señal de 5 voltios, entonces pongo 5 voltios. Y acá tengo menos 5 voltios. Esto está en el osciloscopio. Lo tenemos así, ¿no? Simplemente les pongo como referencia esto de aquí. Y dependiendo del valor de la frecuencia, ustedes van a tener una señal de esta manera, ¿no? Aquí tenemos dos características, amplitud y esta es la frecuencia. Pero también les pueden decir, ¿sabe qué? No quiero que empiece en 0, sino que se adelante o que se atrase. Entonces, puede empezar en este punto o puede empezar en el punto de acá. Entonces pueden tener una señal también de esta manera, ¿no? Así. 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 Es decir, que, bueno, acá sirve un poquito más, ¿no? Entonces déjenme, tenemos mal el gráfico, el que está en azul. ¿Ya? Deberíamos tener una señal. Si empieza aquí, el otro punto debería estar es acá. Fíjense así. El otro punto acá. Acá. ¿Sí? Un poquito desfasado. Entonces sube, llega a este punto, baja y llega así. Entonces más o menos estaría de esta forma, ¿no? La señal. Carambas. Sí, ¿no? Así. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una señal que está desfasada. Entonces podemos controlar la amplitud, la frecuencia o la fase. Son las tres características que tiene la señal. Y esas características son las que van a dar origen a las modulaciones. Entonces, amplitud, frecuencia y fase. La modulación modifica una de las tres características de la señal. Puede modular la amplitud, sería una amplitud modulada. Puede modificar la frecuencia, frecuencia modulada, en lo que es en analógica. ¿Sí? Aquí AM, FM, o puede modificar la fase. De aquí tenemos entonces que la modulación en amplitud modifica la señal al medio de transmisión para transmitir a grandes distancias. ¿Sí? Entonces, vamos a ver como de tabla de definición velocidad de grupo como la variación de la amplitud. Entonces no vamos a estudiar tan exhaustivamente lo que es la velocidad, la amplitud, las modulación en amplitud, sino que simplemente lo que nos interesa, porque luego ustedes van a realizarlo con mayor detalle en comunicación analógica, ¿no? Pues, ¿por qué lo hacemos? Para transmitir a grandes distancias, lo que habíamos visto al inicio. En esto consiste la modulación en amplitud. Ingresamos una frecuencia o una señal de baja frecuencia, que es la
frecuencia modulante o la frecuencia de la voz ustedes quieren enviar. A esa frecuencia de voz, que es un poquito, que es baja, le multiplicamos o le mezclamos con una frecuencia de portadora que es de una velocidad o de una frecuencia más alta. En este mezclador aparecen estos tres tipos de señales. La portadora menos la modulante, la frecuencia de portadora y la portadora más la modulante. Y eso da origen a esta forma de onda, que es una señal modulada en amplitud. ¿Por qué es modulada en amplitud? Porque estamos, fíjense, variando la amplitud de la señal. Aquí tenemos valores más pequeños, sube, tiene el valor máximo y luego baja. Baja, sube y baja. Entonces, esta es una modulación en amplitud. Esta señal baja, o la señal que está colocada aquí como modulante, simplemente es esta de aquí. Esa es la señal del envolvente. Sí, esa se le conoce como señal de envolvente. Y fíjese, si le graficamos acá igual la señal o la frecuencia modulante, dentro de esta frecuencia que es el gráfico de estas tres señales que se generan, viajan este conjunto de ondas. A esta señal que está en azul se conoce como envolvente y es la velocidad de grupo. Fíjese, porque dentro de esta viajan una infinidad de ondas pequeñitas acá, una infinidad de ondas a frecuencias más grandes, ¿no? O más altas. Y cada una de estas, en cambio, va a tener la velocidad de fase. Cada una de estas ondas va a viajar con una velocidad de fase. ¿Entendido más o menos cómo es la modulación en amplitud, por favor? ¿Sí o no? ¿Alguien me responde? Sí. Ya. Entonces, simplemente, como les digo, ya luego ustedes lo van a analizar con mayor detalle el momento que lleguen a comunicación analógica. Lo que me interesa es que al mezclar dos señales, una de baja frecuencia y otra de alta, lo que genera son estas tres tipos de señales. Porque inclusive estos de aquí se le conoce con el nombre de bandas laterales. ¿Por qué? Fíjese, le colocamos aquí la frecuencia de portadora. Esta es una frecuencia alta. Y si le resto, en el punto de acá, aparece la frecuencia de portadora menos la frecuencia de la señal o la frecuencia modulante. Y al otro lado aparece la frecuencia de portadora más la frecuencia modulante. Y a esta señal la puede encontrar desde aquí hasta el punto de acá, pero la máxima energía va a tener en el centro. Ya. Entonces sigamos nada más que, como les decía, esto es lo que me interesa es que la velocidad de grupo es con la que viaja esta envolvente y la velocidad de fase con la que viaja cada una de estas ondas en el interior. Para calcular o para determinar lo que son la velocidad de fase y velocidad de grupo, vamos a recordar estos valores, ¿no? Coseno de A más B, cómo se tiene el coseno de A menos B. Si sumamos las dos, se nos va a anular el coseno de A por el coseno de B y tendríamos dos veces seno de A por el seno de B. O lo que es lo mismo, seno de A por seno de B va a ser un medio de coseno de A más B.
más un medio de coseno de A menos B. Aquí estamos viendo o asumiendo que las señales que vamos a enviar son señales coseno. Aquí tendríamos la suma de las frecuencias y aquí la resta de las mismas. Para el aire tenemos que beta en el aire. Si la conductividad es igual a 0, en el aire tenemos que beta es igual a W por la raíz de mu por epsilon. Y esto no es más que, si ustedes se fijan, esto no es más que W sobre la velocidad. Porque 1 sobre mu es 1 sobre la raíz de mu por epsilon es la velocidad. ¿Sí? Nada más. Eso para el caso del aire. Si incrementamos la frecuencia angular, se va a incrementar beta. Eso está directamente proporcional, fíjese. Al incrementar la frecuencia, se incrementa también beta. Entonces podríamos poner que un incremento de frecuencia angular da un origen a un incremento de beta. Y un decremento de la frecuencia angular también va a decrementar la constante de fase. Ya, veamos en radiofrecuencia. ¿Por qué radiofrecuencia? Porque es la señal de AM. Señal AM estamos hablando de 540 hasta 1500 kHz. Desde 540 kHz hasta 1500 kHz, que es la señal de amplitud modulada. Ya. Pues les decía que en radiofrecuencia, que es AM, estamos trabajando con señales de 540, desde 540 kHz hasta 1500 kHz. Esta es la frecuencia de portador. Porque cuando ustedes tienen su equipo de radio, en el radio dice 540, que es la señal que reciben, y pueden recibir hasta 1500, entonces estamos recibiendo la frecuencia de portador. Si tienen FM, ustedes reciben desde 88 MHz hasta 108 MHz, entonces es la frecuencia de la portadora, ¿no? Si hablamos de televisión, el canal 2 está en 57 MHz y reciben la señal de 50 MHz, es decir, se recibe la señal de la portadora. La frecuencia de modulante es de 10 kHz porque se transmite, bueno, aquí básicamente la voz, y la voz es de, habíamos visto que más o menos 3500 kHz. Y luego con los teoremas que van a ver, que hay uno que es el teorema de Shannon, que dice que para que se pueda mostrar una señal de manera eficiente debe ser por lo menos 2 veces la frecuencia de mayor, debe ser 2 veces la frecuencia mayor. Si estamos hablando de 3500, la frecuencia mayor sería 7000 kHz, ¿no? Pero le ponen como 10 kHz. Entonces esta es la frecuencia de la modulante o de la señal que va a emitir en AM. Si comparamos, podemos decir que la frecuencia de portador es 54 veces mayor que la frecuencia de modulante. O podemos decir que esta frecuencia modulante es un incremento de la frecuencia de portador. ¿Ya? La frecuencia modulante es mucho menor que la frecuencia de portador, estamos viendo aquí, ¿no? Es 54 veces menor. Bueno, aquí le hemos puesto A, para nada más para hacerle en esta parte de aquí, que es A y que es B. Entonces A es beta R menos W por T y beta y B, perdón, es el incremento de beta por R menos el incremento de W de frecuencia angular por el tiempo. Ya había indicado que esto es directamente proporcional, ¿no? Al realizar el análisis y también los cálculos, simplemente colocamos que el campo eléctrico va a ser igual a 2 veces el seno de beta R menos W por T y por el seno de incremento de beta R menos el incremento W por T. Fíjese.
Esa es la señal que estaba. La señal que está aquí modulada. La señal que tenemos, ¿no? Como le digo, con mayor detalle, ustedes van a hacer esto en comunicación analógica. Es esta parte de aquí. Cada uno de estos tiene una frecuencia y esta va a ser constante. Entonces, beta R menos WT es constante. Si derivamos con respecto al tiempo, la derivada de beta R menos WT, esto es igual a 0, y nuevamente vamos a obtener aquí la velocidad de fase. Entonces, la velocidad de fase es igual a W sobre beta, que ya habíamos visto. Y si tomamos el segundo término, este de aquí, me va a dar la velocidad del envolvente, la velocidad de este paquete de ondas. La velocidad que acabamos de obtener es esta velocidad, la velocidad de fase. Y la velocidad de la envolvente, en cambio, es la velocidad que vamos a obtener en este momento, que es este de aquí. O la velocidad de grupo. Y ahora analicemos lo que es la segunda. Nuevamente, también debe ser constante del seno. Derivamos con respecto al tiempo, ser igual a 0. Y tenemos ahora que incrementos. Si los incrementos tienden a 0, esto se transforma en una derivada. Y la velocidad de grupo es igual a la derivada de la velocidad de fase con respecto a pero la derivada de la frecuencia angular con respecto a la fase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, acerca de esto? ¿Cómo tenemos que beta en un dieléctrico, ¿no?, es igual a W por la raíz de mu por epsilon? Y le podemos colocar, ¿sí?, que multiplica. ¿Recuerdan ustedes? A 1 más 1/8. Estamos hablando de un dieléctrico que no tiene pérdida, que es un dieléctrico, ¿no? Y en el cual estamos tomando solo la fase. Conductividad al cuadrado, frecuencia angular al cuadrado, y por la permitividad al cuadrado. Fíjese. En esta parte de aquí, o para este término que está en azul, ¿qué resulta más fácil? Derivar derivar beta con respecto a W, o derivar W con respecto a beta. ¿Qué le resulta más fácil del término que está en azul? ¿Qué le resulta más fácil? Tener la derivada de beta con respecto a W, o derivar W con respecto a beta. ¿Ya? ¿Cuál de las dos opciones es la 1 o la 2? ¿Cuál ustedes creen que es más fácil? ¿La opción 1 o la opción 2? La 1, profe, porque ya está despejada, ¿eh? La 1, ¿verdad? Porque ya, como dice su compañero Marco, ya está despejado. Entonces, esa es la razón por la cual la velocidad de grupo la expresan de esta manera. La velocidad de grupo es igual a 1 sobre la derivada de beta con respecto a W.
Preguntas, por favor, de la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Entonces, vamos a quedarnos aquí en esta parte, ¿no? Y para luego hacer una aplicación de estos dos conceptos, velocidad de fase y velocidad de grupo, para un dieléctrico que especialmente vamos a hacer para el aire. Porque recuerden que el aire es el elemento más común que se emplea para la comunicación o para el envío de la señal desde un punto a otro que se encuentra a grandes distancias. Ya, si no tienen preguntas, muchísimas gracias y recuerden que el día viernes tienen la prueba. De todas maneras, ya les voy a subir también la información, me olvidé de subirles en esta semana. Lo que habíamos estudiado la semana anterior y también el día de hoy. Si no tienen preguntas, muchísimas gracias y nos estamos viendo y nos vemos el día viernes en la prueba. Inge, disculpe, entonces la prueba es hasta el tema de hoy. No, la prueba es hasta lo que vimos el día viernes. Y recuerden que el día de hoy solamente lo que hicimos es ejercicios de aplicación de lo que ya habíamos visto el día viernes. Lo que no iría es velocidad de fase y velocidad de grupo nada más. Ah, ya, Inge. Listo. Gracias. Ya no hay problema. Muchísimas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Inge. Sí, dígame. Inge, disculpa que no le tengo olvidado de poner la asistencia. No sé si me podría ayudar, por favor. Ya no hay problema. Ya reviso. A mí también, Inge, por favor. Inge, disculpe, el día de ayer teníamos que poner la asistencia porque la verdad que me olvidé la asistencia de ayer, el lunes. Pusieron si ha puesto algunos compañeros, necesariamente yo les puedo poner manualmente. ¿Alguien sí puso la asistencia? No, Inge. Sí. Ninguno. Y que el día de ayer parece que no salía porque yo sí entré y no pude poner. No, yo sí marqué, profe. Yo igual entonces, sí me estoy... Entonces, si uno de sus compañeros puso, yo les pongo manualmente a todos. A ese Gracias, Inge. por algo que me dijeron ustedes que ya se había retirado, ¿no? Ya. Entonces, de eso no se preocupen. Yo ya les coloco manualmente la asistencia del día de ayer. Inge, gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Claro, porque si un compañero de ustedes puso, automáticamente tengo que ponerles a todos. Si alguien no puso, entonces ahí hubiésemos quedado se puede decir,